Bueno, el epílogo de la clase anterior. Con estos movimientos, la psicología también va a tener su inscripción dentro de las ciencias naturales. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que el sujeto, lo biológico, a diferencia del objeto físico, necesita un intercambio de materia y energía con su entorno. En este primer diseño, el naturalismo, vemos que ese diálogo, esa dialéctica confrontativa es desafiante, adversativa, es complicada, hay que salir a lucha por la supervivencia. Pero, como veíamos con Carr y Arie, los mismos problemas reciben soluciones diferentes. Vamos a ver qué sujeto se esboza con el romanticismo. Lo que sí, la conciencia está quedando eclipsada, la pasión es reemplazada por la emoción y vamos a ir hacia un Wundt, fundando una psicología experimental. Metodológicamente, vemos que Darwin trabaja el método del caso único, las excepciones, el método patológico. Y de ahí entrevé el decurso de lo normal. Patológico y normal van a quedar como anverso y reverso de la misma trama. Vamos al romanticismo. ¿Qué pasa en la Europa continental? En la Europa continental, Francia permanece fiel a las ciencias exactas propiciadas por la Revolución Francesa. Gracias a eso, comienzan a surgir las ciencias experimentales. Un Lavoisier, en su laboratorio, empieza, moviendo ciertas variables, a crear las bases de la química experimental. La equivalencia volumétrica de gases, descubrir que el aire está compuesto de oxígeno y hidrógeno y anhídrido carbónico, descomponer el agua, esos viejos elementos griegos como el aire y el agua, en sus elementos constitutivos, quemar materia, pesarla, pesar los gases, todo ese juego, esa manipulación de variables, va a ofrecer una segunda línea, que ya no es solamente la colección del caso excepcional, sino la variación de la escena, a tal punto que va a surgir una nueva ciencia con leyes emanadas del dispositivo experimental. Digo esto porque al final de la clase vamos a ver cómo la psicología va a quedar fundada por Wundt como ciencia experimental. Esto a Lavoisier no lo salva de perder su cabeza en la guillotina. Pero veamos qué pasa en Alemania. En Alemania se lleva a cabo una revolución universitaria, en la cual, lejos de adscribir a la enciclopedia francesa, que es la suma atómica de materias que sobreagregadas llevan a la composición del total, Alemania va a apostar a la unidad del saber. Y a partir de ahí sus currículas son blandas, son de itinerarios móviles. Hay cursos de física, de biología, de filosofía, de matemáticas, de historia, de religión, de filosofía, y de todo ese decurso sale un producto. Un producto que no es igual a la suma de las asignaturas, como tenemos hoy en nuestro secundario, un producto diferente, pero que está conteniendo una idea que es de unidad del saber, unidad de la ciencia, y vamos al paradigma de esta clase. Vamos a ir hacia la unidad. Unidad y totalidad van a ser los dos desafíos que vamos a tener que articular. Veamos cómo. La ciencia experimental estalla en toda Europa, se vuelve de moda. Incluso hay anfiteatros donde la gente asiste a los laboratorios, a los experimentos. Por ejemplo, Maxwell Faraday en Londres asisten, venden entradas para poder comprarse sus materiales. Fíjense que es un diseño burgués, el teatro, el anfiteatro, lo mismo va a pasar con la música en 5 minutos.
Lo mismo pasa con Galvani en Roma, y vemos que la ciencia experimental sale de la química, toca la física, articula física, química y biología. Lo vemos a un Galvani que inyecta electricidad en unas patas de rana y descubre la electricidad de la conductibilidad nerviosa. Y vamos viendo que lo experimental va empezando a moverse por todos lados hasta que se posa en un nuevo objeto, que es el organismo vivo. Y vemos qué pasa cuando pasa eso. Un conejito, un sapo, lo llevamos a la sala de disecciones, a la sala de anatomía, primer materia de medicina, y le hacemos un corte, lo clorofilmamos y lo vemos en sus partes constitutivas, el corazoncito, los pulmones, moviéndose, y de golpe todo queda quieto. Pierde la vida. Bueno, pero entonces el todo mecánico de la física, que dice que es armable y desarmable, y que no hay consecuencias, como pasa en el clavicordio, en un reloj, en una plancha, en un carburador, vemos que cuando se aplica el método experimental analítico a un ser vivo, el análisis se lleva puesto algo, la vida. Y eso no es reversible, eso no es recapturable, eso no es que si yo junto las partes y las coso vuelven a la vida. Ahora vamos a ver aún una novela escrita por Mary Shelley que se llama Frankenstein, que está jugando con esa escena, pero se escapa algo. Ese nuevo modelo, que se va a llamar vida, tiene dos características: unidad y totalidad. Y no es armable y desarmable. Y le va a poner un stop al paradigma mecanicista de la ciencia física y va a esbozar un nuevo desafío paradigmático que se va a llamar vitalismo, funcionalismo, y que le va a dar cuerpo al ideal romántico. Veamos. Entonces la vida es una. Goethe empieza a lanzar la palabra vida. ¿Qué es de tu vida?, dice Goethe. Pero no nos apuremos. Hay una nueva idea de unidad y de totalidad. Y el organismo vivo necesita respirar, correr, buscar su coneja, en el caso de un conejo, un hábitat nuevo que no es el espacio vacío de la física, es la naturaleza, pero una naturaleza adversativa. Acá estamos hablando de paisaje, de escena, lo que va a ser el atisbo de lo que va a ser la ecología contemporánea, en la cual este nuevo actor, que es el ser vivo, va a tener su lugar. Bueno, en Darwin se ve el ambiente, se ve una lucha confrontativa. Acá, en cambio, se va a ver el paisaje como lo que hace posible que el ser vivo desarrolle. Y no es una escena solamente desafiante, sino que es una escena constitutiva. Esto nos va a servir para llegar a dos conceptos, Necesito entonces la idea de hábitat biológico y de paisaje. Al mismo tiempo, en lo político, hay dos países que están luchando por su unidad política: Alemania e Italia. Y sí, están despedazados en miles de condados, principados, ciudades-estados, etc., y no logran su unidad. Entonces, encima acá tenemos la unidad política que se va a vertebrar con un nuevo tema que se llama identidad. Y si repasamos la arquitectura, de la palabra identidad, id, en latín, es yo. Es una entidad concerniente al yo y lo que lo caracteriza. En psicología se conoce como identificación. El concepto de identidad va a venir a cuestionar el de universalidad racional, intelectual y analítica de la Revolución Francesa. Entonces, estos pueblos que están luchando por su identidad empiezan a concebirse como teniendo una peculiaridad, una singularidad basada en la historia, en su idiosincrasia, en su modo de ser, sus paisajes, sus olores, sus danzas, sus comidas, todo un mix que va a ir yendo hacia una identidad
patético sentimental, no ya racional. Entonces la idea de pueblo que se empieza a esbozar, un pueblo que va a luchar por su independencia política, va a tener que ver con el concepto de identidad, y el vector de unificación es la identificación y la participación afectiva ¿de qué? De la música, de las fiestas populares. Y acá lo tenemos a Verdi, que encima su nombre es la sigla de Vittorio Emanuele Re d'Italia, la unificación que van a hacer Garibaldi desde el sur y Vittorio Emanuele, que se encuentran en Roma no en forma armoniosa. Y entonces en la música veamos una ópera como el Attila, que es una ópera del Risorgimento, donde Verdi divide la sociedad en grupos, los soldados, los invasores bárbaros, los romanos, el papa, las mujeres, el pueblo, y los hace contrapuntear en coros. En un drama en el que Verdi va a cruzar la lucha por la independencia del pueblo, en ese contrapunto coral de distintos grupos, y la va a atravesar con una historia romántica. Una historia romántica donde Attila se enamora de una mujer italiana y ella lo mata. Entonces, fíjense que ya Verdi hay toda una idea de lo social, de la lucha por la identidad, ni hablemos del coro de Nabucco, que es ese pueblo errante que va buscando su identidad en el desierto, y lo tenemos a el monstruo de Beethoven un poco antes con el himno a la alegría. Y si tomamos la obra de Beethoven, fíjense los temas, la pastoral, la patética, la heroica, el himno a la alegría. Cada sinfonía tiene el nombre de un sentimiento, de manera tal que a esta altura vamos a ver que la identidad afectivo-sentimental va a paisajear, va a teñir la conciencia con una nueva coloratura, esta vez afectiva. Y lo que también vamos a ver es que la idea de pueblo en su unicidad va a modelizar la idea de sujeto. El sujeto es singular, único e irrepetible, como dice Saint-Exupéry en El Principito, tú eres para mí único en el mundo. Entonces, lo social, la idea de pueblo, lo subjetividad va a empezar a esbozarse en esta nueva escena. Tenemos dos novelas feroces. Una, la de Mary Shelley y Frankenstein, donde de pedazos muertos el doctor Frankenstein va a constituir un nuevo sujeto que con un rayo de energía va a tomar vida. ¿Habrás visto esto cuando estuvo en Roma, próxima a los experimentos de Galvani? El rayo insufla vida a esa inercia mecánica motora muerta y crea un monstruo. En el contrapunto, los alemanes tienen autores románticos donde los autómatas son tan perfectos que llegan a confundirse con los seres vivientes, como es el caso, en los cuentos de Hoffmann, de la muñeca Olimpia, que era una creación del físico Spegazzani que enamora a Nathaniel. ¿Cuándo Nathaniel la va a presentar? En la corte, bajo su mirada enamorada, la ve una mujer agradable, seductora, femenina, hermosa. Cuando en la ópera está espectacular, la luz azul la atraviesa, que es la luz del público, la ven como una muñeca que está trabajando articulada. Entonces, entre Hoffmann y Mary Shelley vemos las dos paradigmas entre lo vivo, lo mecánico y cómo comienzan a pulsear, y voy a un concepto que lo voy a tomar de la frase pasada. El organismo es función del ambiente. Pero hay dos maneras. Una es adversativa, otra es enredadera, donde el paisaje modela a quien lo habita. Y tenemos el hombre de río, el hombre de montaña, el hombre del desierto. Lo tenemos el Facundo de Sarmiento, que es en Argentina, donde Sarmiento le dice que el desierto lo hizo así. Se olvidó que también él es primo y también está en el desierto. Pero bueno,
El hombre modelado suavemente en relaciones afectivas, enredado, disuelto en el paisaje. Esto nos va a dar la Gestalt en 10 minutos. Pero digamos, hay dos maneras, la confrontativa anglosajona y la enredadera suave. Y vamos a ir más a lo biológico. Entonces, si seguimos con lo experimental, tomamos lo político y la música y el ser, digamos, la identidad nacional, las teorías krausistas, donde se piensa que lo social es un organismo viviente con división del trabajo y especialización. Y tenemos la idea marxista, donde la confrontación, la dialéctica entre las clases sociales llevan a una evolución histórica determinada. Son los dos modelos románticos, el confrontativo y el enredante o krausista. En el segundo caso, la música tiene un valor clave. Lo tenemos a Chopin representando la polaca, a Liszt representando la húngara, Verdi la italiana, Wagner la alemana, y hay un efecto de unificación afectivo-sentimental. Entonces, vamos un poquito de vuelta a lo biológico, pero en clave romántica ahora, porque tengo que ir a Wundt. Entonces, a la clase de anatomía, donde el estómago es una bolsa con 3 pieles y 2 agujeros, es violeta y pesa 1,25 kg el testut, hay otra mirada que es la fisiológica. ¿Cómo funciona? Y vamos a ver cómo funciona el estómago. El estómago no está solo. Forma parte del sistema digestivo. Cumple una función determinada. La digestión empieza con la nariz, la boca, pasa y ahí el estómago ataja con sus ácidos. Y si como chicle, lo engaño. Y si estoy nerviosa, se me cierra. Y de ahí pasa al intestino grueso, a la soporificación de la grasa, después al intestino delgado que absorbe el líquido, y después al grueso y después ¡pop! O sea que tenemos que el estómago forma parte de un equipo de amigos, donde hay una función determinada y hay división del trabajo y hay un income y un outcome. Esto es muy parecido a la línea que va a montar en la clase siguiente, Ford, es la línea de montaje. Pero acá tengo dos conceptos, división del trabajo y especialización, porque una cosa es el sistema digestivo, otra el respiratorio, el sistema nervioso, etc. Y lo vivo es la compaginación de estos sistemas. Eso nos da un sistema que colapse, suena el sujeto. Entonces, esto va a tener impactos en la filosofía. Aparece el vitalismo, aparece un Fichte, aparecen los románticos, la implosión del paisaje, aparece la idea de forma, aparece una idea de pueblo, aparece una idea de sujeto. ¿Cómo es el sujeto? Como el pueblo, único e irrepetible, vertebrado en una identidad afectivo-sentimental. ¿Cómo andamos con el vocabulario? En esta escena hay dos nuevas palabras, sentimiento y emoción, y una gran ausente que por ausente no la voy a mencionar. Entonces ahora voy a juntar las dos escenas. ¿Qué pasa cuando el tsunami Darwin impacta en Europa? Bueno, Europa lo recibe con una psicología de conciencia muy bien posicionada. Y acá vamos a hacer aparecer a Wundt, muy bien posicionada, que van a tomar el impacto Darwin y por supuesto va a tener su influencia en el funcionalismo, fíjense la palabra funcionalismo, en el funcionalismo alemán, en el funcionalismo inglés, en el funcionalismo francés. El funcionalismo quiere decir un sustento fisiológico para la psicología, pero Wundt va a poner un stop, a que primero el acto, después la conciencia. Por un stop. La conciencia sigue siendo una escena humana. Y la acción humana va a tener que ver con el will, la voluntad y los distintos niveles. Por supuesto va a haber un will que no llega a ser totalmente consciente, pero la voluntad y la conciencia no están demasiado alejadas. O sea que Wundt
va a ser el responsable de defender el criterio psicológico y la prevalencia de la psicología sobre el funcionalismo biológico en Europa. Entonces el tsunami Darwin llega e impacta. Entonces voy a ver cómo se llega a un punto. De la química experimental, los físicos empiezan a construir instrumentos para medir la sensorialidad. Es decir, las hipótesis empíricas empiezan a ganar terreno. La visual, la auditiva, la táctil, y así tenemos el compás de Weber, encontramos el sonido puro en von Helmholtz, encontramos diversos aparatos para concatenar y medir la sensorialidad. Y como son formados en la escuela alemana, ellos son filósofos como von Helmholtz, pero al mismo tiempo tienen una idea física de la sensorialidad perceptiva y arman el aparato. El más prestigioso es Fechner, que inventa una escena en la cual miles de candelas o velitas son puestas como un estímulo a un sujeto sentadito en una silla y alguien anotando cómo va cambiando el testimonio del sujeto de lo que sería psicología introspectiva y experimental. Fíjense cómo se filtra, ¿no?, en la primera parte del programa, y va notando la variación. Así dice Fechner, él va a poder articular el orden físico y el orden espiritual o psicológico. ¿Y qué? Y llegan a un logaritmo. Golazo. A partir de ahí empiezan a investigar memoria, las sílabas sin sentido, empiezan a investigar visión, acústica, empiezan a investigar la transmisión cutánea, porque ¿qué encuentra Weber? Weber encuentra que acá son 10 centímetros para diferenciar un estímulo del otro, pero en el dedo son milímetros. Y Weber va a llegar al concepto de umbral, por ejemplo. Y así en diversas materias, hasta que llegamos al monstruo de von Helmholtz, que miren cómo llama a su trabajo óptica, la física, recuerden que Descartes es óptico, fisiológica, cómo funciona. Y von Helmholtz empieza a hacer hipótesis de cómo se percibe, de la percepción pura, analítica, sensorial, y cómo las inferencias inconscientes, que son asociaciones que se adosan y que le van a conferir sentido al material, van actuando como distorsionando el ambiente. De manera tal que empezamos a encontrar psicofisiología, óptica fisiológica, diversas producciones que van a tener, ni hablemos en memoria. En memoria, Ebbinghaus empieza con poesías, va la frase, va la palabra y va la sílaba, porque cuanto más significación, más el sujeto está jugando en recordar. Y él quiere memoria pura. Von Helmholtz quiere percepción pura, sensación pura. O sea que acá lo que sí vamos a ver es la colisión entre los viejos paradigmas y los nuevos desafíos. Y ahora les cuento por qué les elegí el texto que les elegí. El texto de Wundt, ustedes van a ver que va basculando. Para fundar la psicología de laboratorio, la experimental, en el cual ha colectado todos los aparatos de los físicos y los ha reunido en un palacio vidriado divino en Leipzig con el nombre de Laboratorio de Psicología Experimental, encargado de fundamentar la nueva ciencia. Cuando la tiene que fundamentar, va a decir que la psicología es experimental, clásica. Y cuando logra la aceptación de ese acerto, rápidamente empieza a decir, bueno, pero los sentimientos son cuál y reflejan la subjetividad. Y empieza a traer material
quali, subjetivo, no mensurable, y lo empieza a acercar al paradigma tradicional. ¿Cómo, señor Wood? No. Lo experimental es matemático, es medible, el dato puro, pero la voluntad, los sentimientos, bueno, entonces van a ver que en el texto se va a bascular entre la legitimación y la entrada de estos nuevos conceptos. La legitimación y eso quiero que vigilen en el texto, y esto expresado en la teoría, porque él pasa de la sensación al sentimiento, que es quali y opositivo. Y por último, pasa de los estados del alma inertes, los sentimientos, herederos de las pasiones, estados a las emociones, que son más bien fisiológicas, que son quali, que tienen que ver con el cuerpo y que son la parte dinámica y temporal. O sea, en el alma va a haber productos inertes, estados y productos móviles. Bueno, ahí se está colapsando los dos sistemas. Recuerden, el sujeto biológico es ambiente, es paisaje, es lucha, pero es la percepción, que es la entrada a la identidad y a esta nueva coloratura afectivo-sentimental de la conciencia en el romanticismo. Buena lectura.